Nuestro próximo proyecto a presentarse es percepción remota satelital de ecosistemas costeros y oceánicos, variabilidad biológica y climática de los mares mexicanos, a cargo del doctor Jushiro Cepeda, del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de la Tecnología, con la conducción del biólogo Amos Antonio Pérez, de INEGI. Pues buenos días, vamos a continuar. Eh, Frecuentemente lo digo y me parece interesante. Ayer veíamos digamos que el detalle fino de la investigación con los estomas, la presión y todo eso, ¿no? Y eso nos da una perspectiva del medio ambiente. Hoy vamos a ver, digamos que una vista de más amplitud y esto es interesante porque los fenómenos no todos se dan a las mismas escalas, ¿sí? Entonces, el asunto de tener, digamos, la posibilidad de cambiar de un telescopio a un microscopio y de un microscopio a un telescopio nos permite entender mejor qué es lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Y bueno, ahora con este proyecto, que es percepción remota satelital de ecosistemas costeros y oceánicos, variabilidad biológica y climática de los mares mexicanos, que está a cargo del doctor Jushiro Cepeda, el cual es biólogo por la Universidad de Arturo Prat de Chile, y bueno, tiene maestría en oceanografía costera del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Baja California. Entonces, pues es un compañero de América del Sur que ahora anda compartiendo con nosotros la vida acá en México, ¿sí? En 2012 se integró al Sistema Nacional de Investigación en calidad de candidato, y en el periodo 2016-19 obtuvo el reconocimiento de perfil deseable, ¿no? Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿verdad? ¿Sí? Y fue nombrado coordinador del Laboratorio de Percepción Remota Satelital de Ecosistemas Costeros y Oceánicos del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología. Y bueno, tiene mucho trabajo. Algo que a mí me llama mucho la atención es, en términos como muy generales y a lo mejor soslayando algunas cosas, generalmente vemos al territorio como continental y marino, ¿no? ¿Sí? Y a través de esta parte creo que hay una interfaz que uno tiene que estudiar. No es un cambio abrupto, sino es gradual, y es bueno tener como las dos percepciones del territorio y de la parte marina, porque ahí hay cosas interesantes que debemos de observar. Pero también otra parte es que muchas cosas de la parte oceánica han estado como relativamente olvidadas en algunas instituciones, y qué bueno que surgen este tipo de trabajos para dar una mayor impulso al estudio de los ecosistemas marinos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues dejo a Jushiro. Sí. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor estar aquí, haber sido primero beneficiario de los fondos del proyecto de INEGI y compartir en este momento con ustedes la experiencia que hemos tenido en este proyecto que su título es muy ambicioso, su título está denotando abarcar algo que no se puede comer de una sola mordida y no se puede hacer por una sola persona. Es algo que se ha venido trabajando durante décadas en México, y simplemente lo que tratamos de hacer es sintetizar los avances más importantes, dejando la puerta abierta de que necesitamos alinearnos toda la gente que trabajamos en oceanografía para poder entender cómo están funcionando los ecosistemas marinos, porque como bien dijo el compañero Amos, tiene muchas escalas de variaciones, que va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero quisiera compartir con ustedes una motivación que me parece fundamental en estos tiempos, y es el hecho del estado actual de la biosfera, que es nuestro hogar, es la única casa que tenemos, no hay otra, no nos podemos mudar, y el estado actual es una situación muy compleja. En este momento estamos en la imagen que tenemos en pantalla, es del índice LOTI, es un índice mensual que saca la NASA, y durante los últimos 3 años, todos los meses, ha indicado que hay anomalías térmicas por arriba de la media. En el mes pasado, en julio de este año, el índice tiene un promedio de 0.92 grados por arriba de los promedios de los julios históricos. Entonces eso nos pone en clara evidencia que el tema del calentamiento global es un hecho real, ¿no? Y el segundo problema que tenemos, que no tiene que ver con oceanografía, pero no podemos cerrar
al estado actual de la biosfera es la gran población que tenemos, ¿no? Somos 7.6 billones de habitantes y en un lapso de 10 años más va a aumentar otro billón más. Entonces eso demanda una presión muy fuerte de recursos naturales, ¿no? Entonces bajo ese contexto yo quisiera retomar un comentario que hizo Rodrigo ayer, me pareció genial cuando lo mencionó, que es el rol de los productores primarios, que son todos estos organismos que hacen fotosíntesis, en palabras sencillas, todas las plantas en tierra y todas las algas en el mar. Y él dijo algo que yo comparto muy profundamente, que uno de los procesos más importantes para la vida del planeta es la fotosíntesis, ¿ya? Hay otro que es el proceso inverso, que es remineralización, pero ese es el balance de la vida. Y quisiera dejar el día de hoy este punto, ¿no? O sea, la importancia del fitoplancton en los ecosistemas es para la vida del planeta. La función es que el fitoplancton sustenta pues, todos los ecosistemas marinos y además nos regalan el oxígeno. Fueron ellos los responsables de poner el oxígeno en la Tierra y cambiar la química del planeta, ¿no? Si alguien tiene dudas de la importancia de eso, lo invito a que tome una gran bocanada de aliento por un minuto y aguante la respiración y me diga si lo necesita o no. Entonces, no queda claro el rol y la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Bueno, otro aspecto que puede ser más medible es que las pesquerías dependen de la productividad primaria y todas las pesquerías se desarrollan en las zonas costeras, por eso es importante la interacción océano-continente. Y evidentemente que el fitoplancton afortunadamente es un indicador oceanográfico puesto que responde a todas las escalas dinámicas del planeta y es una de las herramientas satelitales históricamente utilizadas, clásicas, ¿no? Entonces, finalmente también están ligadas al clima del planeta, no son ellos los responsables de mantener el clima como está. Bajo esta motivación, este escenario que estoy planteando, la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué va a suceder o qué está sucediendo con estos organismos que son tan importantes para la vida? En un trabajo que hicieron en el 2006, el Behrenfeld postula o propone que los grandes ecosistemas de los océanos, las zonas de los giros centrales, estaban teniendo una tendencia a disminución de la producción primaria. Posteriormente, en el 2009, otro colega viene y estudia las zonas costeras y dice que las zonas costeras van a tener un incremento en las producciones primarias, ¿no? Pero ese incremento nosotros lo estamos viendo como un aumento de la frecuencia de mareas rojas, ¿no? Cambios en los ecosistemas, la composición de las especies. O sea, estas medidas nos dicen para dónde va un poco las tendencias, pero también hay que ver qué está sucediendo a nivel más fino. Y la pregunta que nace es, bueno, ¿qué va a pasar con los ecosistemas marinos de México? México es una de las pocas naciones que tiene tanto mar, tanta diversidad en los ecosistemas marinos. Entonces, el año pasado, cuando vine por primera vez, yo mostré esta misma slide. La idea era, en ese momento, dejar el mensaje de que nosotros como investigadores o como nación estamos haciendo un uso mínimo de toda la información que se está generando, ¿no? Hace 10 años atrás la cantidad de sensores satelitales era poca, pero actualmente ya ha incrementado en forma violenta la cantidad de información que se entrega para usuarios para atender distintos tipos de problemáticas. Y nosotros estamos, podríamos decir, en pañales, mientras que en otros países desarrollados lo están utilizando en forma muy cotidiana. La inversión económica ya está hecha, o sea, las grandes agencias espaciales son los que pusieron todo el recurso para poner toda esta infraestructura, pero ahora viene la siguiente etapa de volvernos usuarios. Y uno de los objetivos de este proyecto tangencial era aumentar la cantidad de usuarios, nosotros, ¿no?, como investigadores. Sin embargo, en el año pasado, a este año, yo por lo menos aprendí un nuevo concepto, que es el que se está manejando actualmente a nivel, en este rubro, ¿no?, de percepción remota satelital, que es el concepto de análisis de datos en cubo. Probablemente la gente que trabaja en el área de informática, en Big Data, está más acostumbrado con este tipo de conceptos. Nosotros en oceanografía estábamos acostumbrados todavía a procesar cosas en Excel, lo cual es irrisorio para la cantidad de información que tenemos. El concepto del cubo de datos es atender problemáticas desde perspectivas de información múltiple. No quedarnos solamente con un concepto, con un conjunto de datos. Necesitamos atender problemáticas globales o regionales utilizando distintas bases de datos. Y en este caso la imagen está mostrando cómo la Tierra está siendo escaneada, si me permiten usar escaneada continuamente,
teniendo una visión de distintas parámetros, ¿no? En este caso hay un ejemplo, acá hay más de 15 mediciones distintas, simultáneas, todas hechas al mismo tiempo por los sensores actuales, y con esto se pueden generar grandes matrices tridimensionales, además de multivariadas, lo cual hace un problema muy complejo, ¿no? Porque cada conjunto de datos de por sí ya es tridimensional y le ponemos el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces el concepto del cubo está haciendo esto un cambio en nuestra visión y en nuestra necesidad de avance. Bueno, vamos a avanzar para no... El proyecto, el título ya lo vimos, es bastante ambicioso y voy a sintetizar los objetivos en 3 grandes rubros, ¿no? Uno de los primeros objetivos era poder generar un sistema de visualización que ya hay, Conavio tiene un trabajo sorprendente en esa línea, pero nosotros queríamos poner otro sistema que pudiera también apoyar a este desarrollo, ¿no? El otro gran objetivo era, en base a las 3 variables que se van a utilizar en el proyecto, que es la concentración de clorofila estimada por color del océano, la temperatura del mar y la circulación general del océano, era determinar los valores promedio, del comportamiento promedio, ¿no? Analizar todas las bases de datos históricas y empezar a establecer los grandes promedios. Y el último gran objetivo que teníamos, o gran desafío, es que todas las mediciones que se hacen con sensores pasivos pues son afectados por la nubosidad, y México está en una área en donde es fuertemente afectado por nubes, ¿no? Entonces existen mucha carencia de datos, particularmente en las imágenes diarias, y a medida que vamos haciendo los mosaicos temporalmente más amplias, los promedios más amplios, pues vamos rellenando, pero una imagen mensual muchas veces es muy interesante para unas cosas, pero para otros procesos necesitamos bajar a días, 4 días, 3 días, entonces mientras más corto es la escala temporal, mayor cantidad de nubes o mayor efecto el de las nubes sobre los datos. Entonces es proponer alguna metodología que permita pues, interpolar información. Entonces, las bases de datos que estamos utilizando son 3 variables, cada una de ellas es una especialidad totalmente compleja. En este caso, la parte de fitoplancton fue analizada con datos históricos de SeaWift, tomamos luego Modis Aqua, Modis Terra, datos de BIRS, y estamos tomando actualmente algunos datos de Olchi como prueba, ¿no? El otro componente, que es el del medio, que es circulación geostrófica, la circulación del océano se puede estimar a través de imágenes de altimetría, y hay un producto diario global que va desde 1993 hasta el 2019, que está proporcionando la Agencia Espacial Europea, y con eso facilita mucho el análisis, ¿no? Y la otra gran variable es la temperatura superficial del mar, la cual tiene datos históricos desde 1985 y datos hasta la fecha, ¿no? La información está organizada en 2 grandes conjuntos. En el caso de color del océano tenemos, como ya mencioné, los sensores. Me voy a centrar en los niveles. Está el nivel L2, que nos permite obtener información de 1 kilómetro de resolución. Esto viene en mosaicos. Ahí una de las aplicaciones que veo al trabajo del doctor José, que nos puede ayudar muchísimo en acelerar la generación de estos mosaicos, porque descargar, inspeccionar y generar estos mosaicos es bastante complejo y laborioso. Y la otra información es un nivel L3, que ya son productos terminales, ya es un mapa global que hay que simplemente seleccionar el área que se requiere, en este caso el dominio es México. Para el caso de temperatura superficial del mar, ya comenté, están los datos históricos de ABHRR, que son datos de 4 kilómetros de píxel. Todas son nivel L3, se puede bajar todavía un poco más para mejorar la resolución espacial, pero hace muy poco apareció un producto merger L4, significa que es la combinación de otros sensores libre de nubes, que es un producto que se llama GHRSST, son mediciones diarias globales de 1 kilómetro de píxel. Para la escala tal vez de drones es muchísimo, para la escala oceánica es muy fino, ¿no? Y el otro producto es altimetría o nivel medio del mar, el cual está diseñado para entregar un producto global, también es un merger, es una combinación de distintos sensores, y que tiene una resolución de píxel de 25 kilómetros, es bastante grande, entonces las zonas costeras sufren mucho
de esta problemática. ¿Cómo no? Uf. Entonces, estamos aplicando análisis, hemos integrado procesamiento en las cadenas de trabajo para poder acelerar este tipo de trabajo. Estamos utilizando código libre, estamos utilizando algunos programas de paga. Y básicamente lo que quiero mostrar aquí es cómo se da la información, ¿no? En el caso de temperatura del mar tenemos información de 4 kilómetros y en el otro lado un ejemplo del 2017 de 1 kilómetro diaria. Entonces, cuando nosotros analizamos esta información, podemos ver cómo son las estructuras, se van definiendo mucho mejor al mejorar la temporalidad y el píxel, ¿no? Evidentemente. Voy a apurarme para no atrasarnos tanto. El objetivo era establecer los grandes promedios. Aquí estoy poniendo el Golfo de México como ejemplo. Con los datos históricos se puede establecer una línea base de cuál es el comportamiento de un ecosistema. Posteriormente, eso nos permite empezar a comparar el estado actual, ¿no? Poder decir si está por arriba o por debajo de la media en cada área, ¿no? Es muy dinámico el asunto. En el caso de circulación geostrófica, esta es una recopilación de los datos mensuales desde 1993 al 2015. Podemos ver que la dinámica del Océano de México es muy compleja, ¿no? Todos los puntos rojos son elevaciones, son remolinos, y la diferencia de pues, que giran a la derecha o giran a la izquierda, y eso tiene consecuencias bastante graves. Bueno, grandes, perdón. En el caso de color del océano, pues ahí podemos ver una reconstrucción de los últimos, del 1997 al 2015, de toda la República Mexicana, pero lo interesante de aquí está que los grandes ecosistemas se comportan de forma distinta, ¿no? Mientras las zonas costeras, representadas por la parte de arriba, podemos encontrar, como ejemplo Nayarit, una variabilidad temporal muy amplia, donde casi hay puro ruido, es bien difícil poder establecer patrones aquí. Mientras que los grandes ecosistemas oceánicos, por ejemplo en el centro del Golfo de México, la variabilidad del fitoplancton es un patrón estacional anual muy marcado, ¿no? Bueno, y el otro gran desafío que era el rellenado de nubes, esto es bastante complejo porque estamos hablando de seres vivos, ¿no? El fitoplancton es un organismo vivo que tiene comportamientos poco predecibles. Entonces aplicamos una técnica basada en funciones empíricas ortogonales que en el medio se está utilizando bastante, y acá vemos un ejemplo, ¿no? De una imagen de clorofila, todos esos azules no hay datos, se aplica el procesamiento y se puede reconstruir. Esto analiza series temporales y espaciales y pondera errores. Y acá tenemos un ejemplo del 2017, aquí hay una imagen llena de nubes, y lo que se hace con este tipo de herramientas es poder generar imágenes, digamos, limpias, no libres de nubes. Esto todavía está en proceso de análisis, tenemos que ver cómo está funcionando. Entonces, bueno. El otro entregable, que era el tema del visualizador, tenemos la versión beta ya montada. Es un sistema como cualquier visualizador de todo el área de México, y tenemos los datos históricos, como en este caso es una climatología de un mes particular de todo México, y hemos calculado anomalías para poder ir viendo cómo va cambiando, ¿no? Del grupo de trabajo, pues somos un grupo que se apoya, como todos han dicho, muchos en sus estudiantes. Aquí tenemos al equipo que trabaja con nosotros en el laboratorio Perseo, que es el doctor Juan Pablo Rivera, los desarrolladores Enrique y Abraham, además del cuerpo académico de Ecología de Sistemas Acuáticos, que somos docentes de la universidad, y colaboradores externos como el doctor Luis Soto, que estuvo con nosotros, el doctor Ime Dávila de la UDG y el doctor Leonardo Álvarez de la UABCS. Tenemos por suerte un grupo de estudiantes. Quiero recordar que este proyecto duró 1 año, entonces fue bastante difícil convencer a los estudiantes de que hagan algo en un periodo tan corto, ¿no? Tenemos una estudiante de doctorado brillante, Daisy Romero, que está analizando la interacción costa-océano, así como de maestría Alejandro del Instituto Tecnológico Mazatlán, y un colaborador que, aunque no fue apoyado por el fondo, pero sí trabajó en el tema, Yusef Chambelati de la Universidad de Veracruz. Y tenemos algunos estudiantes de licenciatura, como la señorita Irán o los otros, la señorita Grecia, que desarrolló el protocolo de los metadatos, y Efraín y Giovanni, que se integraron hace poco. En el periodo de este año atendimos una estancia que tenemos comprometida con el doctor Luis Soto Mardones, que es especialista en análisis de series temporales. Se generaron 3 productos, hay una publicación que ya fue sometida y estamos atendiendo las respuestas en la revista Dan in Research Space. Tenemos el borrador del trabajo que va a ser publicado en la revista de INEGI, el cual espero lo terminemos antes de que se acabe el proyecto.
Y tenemos otro producto que vamos a someter, ya el borrador también está hecho, y que vamos a someter a la misma revista Advanced Research Space. Hemos participado en diversos congresos mostrando el trabajo de todos estos alumnos. Participamos en la Unión Geofísica Mexicana el año pasado con un par de trabajos, y en este año en el Programa Mexicano de Carbono también presentamos algunos trabajos. Tuve la oportunidad de recibir una capacitación, estuvo el doctor Stefano Bignudelli de la Agencia Espacial Italiana, especialista en altimetría. Pude tomar un curso el año pasado, conocerlo, y pues ahí tenemos una interacción interesante que desarrollar. Hicimos en conjunto con el INEGI un pequeño taller en Tepic, en donde mostramos este trabajo, y ahí hay algunas evidencias, ¿no? Invitamos a Carlos Duarte de la Agencia Espacial Mexicana, y estuvieron ahí con nosotros. Otro aspecto que hemos hecho es invertir mucho tiempo en difusión, porque todo esto requiere de difusión, ¿no? Para que la gente se entere y podamos sumar gente. Dimos una conferencia en la Agencia Espacial Mexicana y también dentro del marco de la CUMEX el año pasado, y también en forma local con universidades como el Tecnológico, y en el Congreso del ANCA, de la Asociación Nacional de Ciencias Ambientales, fuimos a presentar lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros proponemos desde Nayarit, que estamos un poco retirados de todo, es generar capacidades de capital humano, ¿no? O sea, estamos apostando a que lo que se necesita es formar gente en distintas áreas, ¿no? Y pues muchas gracias. Quiero agradecer al fondo por el apoyo que hemos recibido. También quiero agradecer al COSITEN del Gobierno del Estado de Nayarit, que nos ha apoyado también bastante, evidentemente a la Universidad Autónoma de Nayarit también, y al equipo de Perseo, porque somos un equipo de trabajo que hemos logrado todo esto con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas o comentarios. ¿Hay alguien? Hola Yushiro, muy interesante tu plática. Imagino que el reto de hacer todo esto en un año y cuando hay desfases en la administración de recursos debe haber sido horrible, ¿no? Pero bueno, me llama la atención, mencionas en la parte del análisis de las series históricas y vas a hacer un componente de anomalías, ¿no? Que básicamente es ver qué tan diferente es con respecto a su promedio histórico. ¿Ha considerado hacer una estandarización de estas anomalías? Básicamente es agarrar la anomalía y la divides entre la desviación estándar de cada uno de los píxeles. Bueno, ahí hay distintas técnicas, ¿no? Para estimar la anomalía. La más sencilla es a través de los cálculos climatológicos. Sacas la gran media y de la gran media vas buscando qué tan distinta está píxel a píxel. Ese es el primer paso. Lo que estamos tratando de hacer es hacerlo a través de funciones empíricas ortogonales. Entonces, la mecánica de la función empírica ortogonal ya estandariza los datos en las matrices de ingreso, ¿no? Entonces, no se hace necesario cuando se hacen a través de los IOF. ¿Más preguntas, comentarios? Nada. Aquí hay uno. Hola Yuichiro, felicidades también por la presentación. Oye, ya pensando en cuestiones aplicadas, porque nos presentas la imagen pues nacional, pero también hay problemas regionales que necesitan tener atención causal, es lo que estamos platicando en algún momento. Y es muy claro el ejemplo del Golfo de México, donde se ven zonas rojas, y por otro lado, sobre todo en clorofila. Entonces eso nos habla de procesos diferentes que ocurren en regiones específicas a nivel nacional. Entonces, de la escala, digamos, nacional, ¿cómo se reduce esto a la escala local para atender pues lo que acabas de platicar hace rato, ¿no? Floral blooms y, bueno, algal blooms en su caso, y cosas así. ¿Cuál sería la estrategia que tú pensarías de manejo de recursos ahora a escala regionalizada? Mira, lo que acabas de tocar es un punto álgido, es muy interesante, porque cada pequeño rincón de la costa de México tiene peculiaridades particulares que deben de ser atendidas en proyectos que pueden tardar 1 o 2 años. O sea, realmente la variabilidad ambiental es enorme. Desde Ensenada, bien conoces la bahía de Ensenada, ha tenido procesos oceanográficos muy complejos, ¿no? Y ahí la gente lo está estudiando. Y así nos podemos ir bahía por toda la costa, y vamos a encontrar una infinidad de problemáticas. Y aquí el asunto está
que si no lo hacemos en forma conjunta, si no la gente que nos dedicamos a la oceanografía costera, no empezamos a hacer estos esfuerzos en forma colegiada, pues no vamos a poder atender las necesidades, las grandes necesidades, y el desafío está aquí a quemarropa, ¿no? La interacción costa-océano es muy intensa, pero históricamente la hemos tomado en forma independiente, ¿no? Por eso yo veía el trabajo de José tan aplicable. Nosotros podemos acelerar mucho más estos procesos para que la gente que tiene que hacer la parte de ecológica no gaste tanto tiempo en hacer el preprocesamiento de la información, ¿no? Estas son situaciones que se tienen que atender en forma multidisciplinar. Por aquí. Felicidades, también un gran trabajo y en un año, wow. Sí, se me vienen a la mente todos los problemas que hay ahorita de contaminación, donde hay zonas muy contaminadas y los pescadores o la gente está como en la lucha, tratando de decir, regúlense estos contaminantes de ríos y demás, y se me ocurre que pues todo esto seguramente se ve relacionado con los blooms de las algas que se pueden ver en tu programa. Entonces creo que sería como súper interesante que la sociedad pudiera tener acceso a este tipo de imágenes y sea una manera de sustentar lo que ellos están pues viendo a escala más micro y tener datos científicos para decir esto está causando un gran cambio, ¿no? Y bueno, también se me ocurre, pues viniendo de la península de Yucatán, el problema que tenemos con el sargazo, y pues todo esto está como bien relacionado. Sí, ahí hay un gran desafío, ¿no? Todo lo que toca de zonas costeras, este tipo de sensores son píxeles de 1 o 4 kilómetros, la zona costera se ve muy afectada, ¿no? Además de la naturaleza de la información que tiene otros bemoles. Sin embargo, existen nuevos productos y nuevas aplicaciones, por ejemplo, muchos sensores diseñados para tierra como Landsat se pueden utilizar en zonas costeras para poder ver ese tipo, por lo menos en RGB, ¿no? Y se pueden hacer índices y a través de clasificaciones, por ejemplo, con lo que mostraba José, de esas clasificaciones automáticas, se podría llegar a mejorar todo esto con una resolución ya de decenas de metros en los píxeles, lo cual sería muy bueno para todas las puertos y ciudades y cosas así, ¿no? En la parte costera. Entonces ese es como el siguiente paso que queda, que podamos aunar esfuerzos para atender toda esa franja costera que además tiene toda la complicación de las cuencas hidrológicas, ¿no? Que son la gran conexión entre la tierra y el océano y que no están separadas. Otra vez, felicidades. Gracias. Esto de hacerlo en un año es sorprendente. Precisamente, bueno, es muy específica mi pregunta. Veía que usas el software Snap. Bueno, yo también lo he utilizado y se me hace una herramienta bastante potente, ¿no? Pero no sé, ¿podrías platicarnos algo de tu experiencia con este software? O sea, que si le podrías poner una calificación, ¿cuánto le pondrías, no, en comparación con otro tipo de software? Si lo comparo con un software de la misma naturaleza, ¿no? Que en este caso sería el SIDAS, el Snap fue una versión mejorada de SIDAS, que es el otro software que utilizó la NASA para hacer el procesado de toda la cadena de los datos, desde L1 hasta L3. Snap también lo hace, eso es muy bueno, muy robusto, ¿no? Pero además Snap te permite acceder a toda la gama de información de la Agencia Espacial Europea, no se restringe solamente a océano, puede ser utilizado en una gama tremenda de distintos datos, ¿no? En este caso de la serie Sentinel, que son lo último que está saliendo. Ahora, acá hay dos cosas, ¿no? Snap funciona muy parecido como funciona cualquier sistema de QGIS, ArcGIS, o sea, son cosas que necesitas hacerlo en forma manual y algunas cosas se pueden automatizar, pero para acelerar el procesamiento de esto tiene que ser a través de programación, ya sea por Python, R, en este caso nosotros somos de MATLAB, yo ya aprendí ese, ya no me voy a cambiar a otro, tendría que pasar años aprendiendo, por ejemplo, Python, ¿no? Pero entonces necesitamos combinar esas dos herramientas. ¿Hay más comentarios? Bueno, haría yo el último comentario. Algo que se me hace interesante es una combinación de tres grandes aspectos, ¿no? Una es que, no sé, estamos acostumbrados como a ver fotografías, y la otra es ver la película, ¿no? Y los procesos son una película.
y uno generalmente tiende a irse hacia las medias para ver, digamos, que el comportamiento más homogéneo. Pero precisamente lo interesante es ver esos extremos donde se empiezan a manifestar aquellos cambios, ¿no? Y si uno los pudiera empezar a poner esos cambios en una posición en el espacio, uno puede empezar a encontrar patrones. Y entonces uno puede ver, bueno, un comportamiento, digamos que general o global, y las pequeñas cosas que mencionaba Jushiro y otras personas, en el sentido de que dentro de lo que está general que observamos a través de todas las costas, también podemos ver particularidades, y esas particularidades son parte de un sistema, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es en el Pacífico, a la altura del Istmo de Tehuantepec, no sé si lograron observar en todos los casos como una pequeña colita de cometa, ¿no? Y ahí es como las corrientes de aire están influenciando por lo menos en la temperatura del mar, ¿no? Y eso va a dar un ecosistema muy particular en esa parte, ¿no? Y bueno, poner esas tres cosas, la temporalidad, ¿sí? Un comportamiento, conjunto con sus extremos, y estar viajando entre lo macro y lo meso, creo que se me hace como muy interesante y es un reto también, no solamente para echarlo a andar en un sistema, sino para que el cerebro pueda manejar 3 o 4 variables al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues le agradecemos a Jushiro esta contribución y pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias.